Hola, somos Nelson y Cristal de A Dos Polos y estamos haciendo un viaje por toda América a bordo de esta Volkswagen Combi. En este video les vamos a mostrar la cachoeira Iracema en Presidente Figueiredo y les vamos a comentar cómo nos ha cambiado la vida en nuestro primer mes viviendo en una combi. Visitas de 8 a 16 horas. Bueno, Bipolar se quedó parada justo en la entrada. Vamos a ponerla en un lugar plano para que Nelson pueda estar abajo, también donde haya sombra. Dice que probablemente es la bomba de gasolina, que no está pasando suficiente gasolina, ya la vamos a revisar. Bueno, Nelson aprendió bastante de Orlando y arrancó la combi. Él dice que nos vamos a ir a los rápidos igual porque está un poco loco. Estamos en Iracema, hay unas cavernas y también están unas cataratas. Es súper tarde porque nos accidentamos. Sí, Cachoeira Iracema, grutas, vamos por las grutas. gruta. A lo lejos se escucha. A Cristal no le gusta mi micrófono. A mí me parece de verdad que es una chola cómoda para este tipo de cosas. Se vive resbalando en los ríos. Sí, porque ya está muy gastada. Las cosas Qué bonito esto. Se viven regalando en los ríos. Ahora aquí hay como varias opciones, ¿no? Mira esto. Yo creo que esta es una grutilla. Una grutica. Vamos a ver pues. Vamos a ver por aquí. Aquí hay más grutas pequeñas. Mira, y cae el agua. Es una nota. Y sí, bueno, pero esta agua cae. Sí, viene del suelo, pues. Bueno, nos pusimos un límite de salir máximo de aquí a las 5. Y creo que. Son las 4:40. Sí. No sé, espera. Y creo que nos queda poco tiempo. Por la idea de que todavía no sabemos cómo va a comportarse la camioneta, ¿no? Pero yo pienso que fue algo, o sea, no estaba llegando gasolina al carburador y yo retiraba la manguera de la bomba y no salía nada de la bomba. No sé si estaba tapado el filtro, saqué el filtro, lo soplé, no parecía tapado. Bueno. Luego se ve el carburador, le eché un poco de gasolina al carburador y lo prendí así, lo aceleré varias veces y ahora de pronto dejó de fallar. Quedé con la duda. Empezamos a acercarnos a más formaciones. Palacio Galo da Serra. Ese está aquí. Detrás de mí hay una cueva. Se ve bueno, no sé qué profundidad tiene, pero logro ver luz. Y escucho muchos murciélagos. Muchos murciélagos. Muchos murciélagos escucho. ¡Wow! ¡Wow! Tengo que hacer esta foto aquí. La luz como entra desde allá arriba. Esto es espectacular. Se escuchan unas cataratas. Así que creo que vamos para allá. Siguiente paso. Cerca de la catarata. Cuando nos accidentamos en la cachoeira Iracema, mi primer pensamiento racional fue volver al parque Urubui, donde habíamos pasado al menos unos 3 días antes de eso. La verdad, yo me sentía un poco insegura y creo que mi cerebro generó como lugar de estabilidad y de seguridad el parque que ya conocía. Sin embargo, Nelson me propuso seguir hacia la cachoeira y luego ver qué pasaba con la combi, y para mí eso pareció en el momento una locura impensable. Sí, la verdad,
Lo primero que me pasó a mí por la mente también era volver al parque. Pero luego me quedé pensando, ¿por qué quiero volver al parque? La verdad es que cuando uno vive en su casa, ese es el primer pensamiento racional. Uno busca la seguridad inmediatamente ante cualquier problema que te pueda quitar la seguridad. En ese momento, si tú por lo menos te vas de viaje y se te accidenta el carro, lo más normal es que tú regreses, esperes, revises bien el carro, no te vayas todavía y todo eso. Pero nuestra casa en ese momento ya había cambiado, porque nuestra casa era móvil, nuestra casa era la combi, nosotros estábamos en nuestra casa, pero por algún motivo nuestro cerebro nos estaba mandando a un parque donde no estaba nuestra casa, sino que simplemente habíamos estado 2 días allí en ese parque. Y era un parque abierto, mucho más inseguro del parque donde estábamos en el momento, que era un parque cerrado y todo eso. Y a pesar de que yo me repetía constantemente que aquí estoy más seguro, este es un parque cerrado, si nos pasa algo aquí, pues estamos incluso más seguros aquí que allá. Por algún motivo, mi cuerpo, mi cerebro me decía, regresa, busca la seguridad del otro lugar. Sin embargo, lo pensamos, Cristal me secundó y allí nos dimos cuenta de que algo había cambiado en ese primer mes en la combi. Sí, la cuestión de viajar en combi es que tu seguridad, o por lo menos así lo vemos nosotros, nuestra seguridad está al cerrar las puertas de la combi porque esa es nuestra casa. Así que hemos cambiado mucho en ese aspecto y ahora en donde estemos, mientras la combi esté segura, nosotros estamos seguros. Y es indiferente si llevamos 3 días, 4 días o media hora. Sí. Pero nos gustaría muchísimo conocer qué opinan al respecto. Si ustedes, siempre tiene que haber un sonido así. Si ustedes están viajando en combi y les suena algo así, no, y les ha pasado algo así, por favor comenten, coméntenos, se sienten igual, les ha cambiado eso también, qué opinan de lo que estamos hablando, y nos gustaría muchísimo, la verdad, saber qué les ha cambiado a ustedes vivir y viajar en combi. Yo quiero hacer una alusión a nuestro mecánico Orlando, que él nos decía que si su carro no prendía, él no salía de su casa o se devolvía. Nosotros no tenemos esa opción, así que eso ya de por sí es un cambio que nos ha producido en la combi. En el próximo video, además, le vamos a estar contando un secreto que tenemos para viajar por América, por el mundo, con el mínimo de recursos. Sí, así que no se pierdan el próximo episodio, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales, somos A2 Polos y en la página web es a2polos.com. Hasta la próxima. Solita, mira, llegamos y está la Vipo aquí esperándonos, solita.